primera vez llega a la clase, porque claro, Gaby también es alumna del curso Self-Coaching y bueno, pues me alegro mucho que hayas llegado, pero es una clase especial, es una clase extra del curso que tiene que ver con la educación de los hijos, si es que tienes hijos, y si no, pues como tú, como persona, puedes gestionar mejor tus emociones en contextos. En este caso el contexto es con los hijos, pero obviamente eso nos ayuda a todos. Genial, Gaby. Pues nada, Tere, te dejo entonces con la presentación, ¿vale? En cuanto ya la pongas, Perfecto. yo te aviso si está todo bien y ya apago mi cámara para no molestar. Y ya así pues tú vas a empezar con la presentación y ya sabéis, sí dice Gaby que eres la paisana suya, efectivamente. Sí, sí, sí. ¿Ya Y nada, pueden pues ver mi pantalla, María? sí, estamos Sí, viendo perfectamente la pantalla en grande. presentación. Perfecto. Genial. Pues entonces, nada, yo voy a apagar mi cámara y te doy paso. Si hubiera algún problema, mira, nos pregunta una cosita. María Ángeles tiene 2 hijas adolescentes y le va a servir también esa presentación. Sí, claro que sí. Digo, tanto sirve para padres que tengan hijos pequeños como para los que son hijos adolescentes o ya jóvenes o incluso si no tienen hijos, pues eso de las emociones ya saben que son relaciones Mm, para todos y para con todos. Así que sí, sí te exacto. sirve. Ujú. Genial. Vale, pues entonces hacemos eso. Yo ya paro mi cámara y ya no se me va a escuchar, pero si hubiera algún problema, Tere, o tal, pues yo estaré pendiente porque obviamente yo también voy a escuchar la ponencia. Sí, claro que sí. Muy bien, pues un Entonces, segundo que voy a quitar mi cámara y hasta ahora. ¿listo? Pues bien, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde nos escuchen. Bienvenidos a nuestra conferencia Self Coaching, en donde vamos a hablar de cómo gestionar nuestras emociones para tener hijos emocionalmente sanos. Antes que nada, déjenme darles las gracias por estar hoy acompañándonos a María y a mí. Mi nombre, por si no me conocen, es Tere Garduza. Yo soy experta en homeschooling y crianza consciente. Ayudo y acompaño a madres y a padres, tanto que quieren educar en casa como a los padres que quieren ofrecer una mejor educación y crianza. También hablo mucho de temas de bienestar de la mujer, porque definitivamente, y estoy convencida que para poder brindarles a nuestros hijos lo mejor de nosotros, debemos estar y sentirnos bien, antes que nada. Y también yo defiendo mucho la parte de educación y crianza consciente porque estoy convencida que es posible un mundo mejor si empezamos y lo hacemos de la manera correcta desde nuestro hogar. Soy la fundadora de educacionencasa.net, que es en donde me pueden encontrar si quieren conocer mi proyecto, y soy mamá homeschooler, que hoy precisamente no vamos a hablar del tema del homeschooling, pero si alguien está interesada o quiere saber un poco más, pues ya al final les dejo todos los datos de mi página en donde pueden aprender muchísimo más de la herramienta. Rápidamente les cuento que yo tengo una hija de 3 años, que ha sido como el impulso en lo que me llevó a hablar de todos estos temas. Digo, a raíz de que me convertí en madre y a través de un trabajo de mucha introspección y muchas cosas que he hecho, decidí crear mi propio proyecto. Y bueno, ahora hablo de temas de maternidad, temas de crianza, pero con un enfoque muy diferente, porque cuando yo me convertí en madre, me di cuenta que la maternidad es muy diferente a como me la habían contado o a como yo misma había pensado, ¿no? La mayoría de las veces, o no sé si solo a mí me pasó, que no te cuentan lo que en realidad se vive. Y yo, claro, cada mujer lo vivimos de manera distinta. Cada mujer después de que nacen nuestros hijos tenemos reacciones o emociones diferentes, sentimientos distintos, que nada tiene que ver con el amor a nuestros hijos, sino que vivimos diferentes sensaciones totalmente, bueno, para mí ha sido un proceso de transformación y todo esto es lo que me llevó a escribir en mi web, precisamente cosas que yo voy viviendo, pero que no con todas las mujeres, ¿saben? Como que se podían platicar. Entonces, por eso decidí crear mi proyecto y pues bueno, ahí comparto pues tanto lo que voy viviendo como lo que voy aprendiendo, lo que voy conociendo. Y pues bueno, vamos a empezar ahora sí con la conferencia que espero que sea de muchísima utilidad para ustedes. En esta conferencia vamos a
a aprender y entender la importancia de gestionar nuestras emociones y cómo y por qué esto repercute en nuestros hijos. Yo les voy a comentar tanto cosas que he aprendido como cosas que voy viviendo. Y lo que sí me gustaría que también supieran antes de empezar es que yo hoy no les voy a dar ninguna parte teórica o recursos complicados, técnicos. O sea, yo no les voy a hablar que si el cerebro límbico o nada de lo que en nuestro cerebro o hacia dónde se van las emociones. Quiero ser muchísimo más práctica para que ustedes puedan entender y que en esos momentos en que tienen alguna reacción emocional o alguna explosión, sepan qué hacer. Y mucho de lo que les cuento es en base a mi experiencia. ¿De acuerdo? No les voy a hablar de teorías ni de los principales autores que hablan de esto, porque sé que eso ustedes lo podrían investigar. Y yo quiero ser mucho más práctica, o sea, que esto sea más que algo teórico, quiero que sea bastante práctico y que sobre todo que ustedes lo puedan hacer y que de verdad les pueda servir. O sea, que lo hago con toda la intención de que les sea útil. Recursos que yo he hecho, cosas que yo he hecho, que estoy segura que podría ayudarles bastante. Entonces vamos a entender que las emociones no dañan, o sea, no hay emociones positivas ni negativas. Lo que a veces sí llega a lastimar son aquellas reacciones emocionales que nos surgen cuando algo sucede. En este caso, como les comento, pues estamos hablando de situaciones que vivimos con nuestros hijos. Sé que ustedes me van a entender porque definitivamente nuestros hijos nos hacen mucho de espejos, nos hacen conectar con nuestra niña, con nuestro niño interior, pero bueno, más adelante vamos a hablar un poquito más de ello. Antes que cualquier otra cosa, quiero darles mi concepto de emociones, como les comentaba. Aquí no les voy a dar ningún significado teórico, sino mi propia definición. También les voy a hablar de cuáles son las 6 emociones básicas y por qué es importante aprender a gestionar nuestras emociones para tener hijos emocionalmente sanos. Y bueno, finalmente les voy a hablar de 5 claves que yo he descubierto a lo largo de este maravilloso proceso de la maternidad, que me han ayudado a aprender a gestionar todas esas emociones y sobre todo esas reacciones automáticas. Entonces, ahora sí, vamos a empezar entendiendo qué son las emociones. Bueno, las emociones para mí son simplemente mensajeras. Es una reacción que nos dice que algo en nosotros está sucediendo, que no siempre tiene que ser precisamente de tristeza, de enojo. Hay emociones también positivas y también esas emociones nos dicen algo, nos dicen qué nos hace felices, qué nos hace sentir esa paz o esa plenitud. Y bueno, están las otras emociones que, como les comentaba, no hay emociones negativas ni positivas, todas son parte. Pero bien, por ejemplo, el enojo o la tristeza son emociones que a lo mejor no a todos nos gusta sentir, pero sin embargo son necesarias. Y dentro de esa molestia que podemos llegar a experimentar, de esa tristeza, por lo regular siempre hay algo, alguna necesidad que tenemos que no ha sido satisfecha, que puede ser algo desde sencillo, desde nuestro día a día, o algo mucho más profundo, algo que requiere un trabajo muchísimo más profundo. Y entonces, si nosotros no hacemos nada por trabajar en esas emociones, estas seguirán manifestándose de manera intensa hasta que finalmente aprendamos o sanemos la raíz a todo lo que nos está sucediendo. Las emociones que nosotros no expresamos se convierten en bloqueos, se convierten en cosas que vamos acumulando, sensaciones, emociones reprimidas, y de alguna manera salen o se manifiestan, ya sea que si nosotros no nos atrevemos a expresar, ya sea que nos vamos a empezar a sentir mal físicamente, emocionalmente o algo, de alguna manera eso tiene que salir, de alguna manera eso se expresa. Y es que algo sucede, obviamente cuando somos niños, a muy pocas de nosotras se nos ha enseñado cómo expresar, cómo gestionar. A mí no me gusta mucho utilizar la palabra controlar porque no es como tal que queremos tener ese control, sino más bien por eso yo lo llamo gestionar, porque es, a ver, ahorita me siento mal, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo lo expreso? ¿Cuál es mi manera de reaccionar?
con esto que estoy sintiendo, ¿qué me está diciendo? ¿Me hace falta algo? Entonces, todas estas emociones que nos sacamos y también conforme vamos creciendo, vamos perdiendo mucho y reprimiendo mucho de lo que vamos sintiendo, mucho de nuestros sentimientos, muchas de nuestras emociones, porque pensamos que al mostrarnos vulnerables, pues nos vemos débiles o no nos vemos como perdone, o nos vemos pues carentes de liderazgo. O en este caso no queremos que nuestros hijos nos vean tristes o decirles que estamos tristes porque no queremos que ellos vean o piensen que, que estamos mal cuando no debería ser así. Nosotros deberíamos mostrarnos con nuestros hijos tal como somos para precisamente empezarlos a enseñar que no existen emociones malas, emociones buenas y que también somos seres humanos, que también sentimos, que también experimentamos diferentes sensaciones. Pues bien, permítanme, deje tomar un poco de agua. Como les mencionaba, existen 6 emociones básicas, de donde se desprenden muchísimas más. ¿Cuáles son esas 6 emociones básicas? Pues bien, están la alegría, la tristeza, el miedo, el asco, el enfado y la sorpresa. Esas son nuestras 6 emociones principales y como muchos autores que hablan acerca de emociones, la mayoría de estos autores coinciden en que nosotros en que nosotros los adultos somos analfabetas emocionales. Y en realidad he caído de cuenta que esto es cierto. Por lo regular, cuando alguien nos pregunta a nosotras, hola, ¿cómo estás? Lo único que decimos es, bien, mal, regular, aquí pasándola, pero pocas veces expresamos lo que en realidad estamos sintiendo o cómo estamos. Hoy puedo estar contenta, puedo estar emocionada, puedo estar como yo un poco enferma, puedo sentirme un poco frustrada, puedo tener sueño. Eso no lo decimos. Y estoy segura que a la mayoría de nosotros nos pasa, porque desde muy pequeños no nos enseñaron a qué podemos decir, a que en ese momento cuando te dicen, ¿tú cómo estás? Que efectivamente digas qué emoción o qué sentimiento estás teniendo en ese momento. Son 6 emociones básicas, pero se desprenden muchísimas más de todas estas. Todas las emociones, o sea, el resto de emociones que existen derivan de estas 6 emociones, de ahí a que tengamos distintos matices que pertenecen a alguna de esas emociones. ¿Por qué es importante aprender a gestionar nuestras emociones para tener hijos emocionalmente sanos? Aquí viene ya la parte en donde les voy a explicar por qué como madres es importante que aprendamos a gestionar todo lo que sentimos, tanto por nuestro bien como por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestra pareja y nuestra familia en general. ¿Qué pasa cuando nosotros constantemente estamos de mal humor o estamos tristes o o gritamos demasiado? Pues lo que sucede con nuestros hijos, si nosotros no sabemos gestionar nuestras emociones, es que provoca una gran desconexión con nuestros hijos. ¿Por qué? Nuestros hijos no se querrán acercar a nosotros porque van a decir, mi mamá siempre está enojada, o cualquier cosa que yo le digo, mi mamá me regaña, mi mamá no me entiende, mi mamá se enfurece conmigo, mi mamá no, o sea, todo eso que nuestros hijos van percibiendo o de nosotros desde pequeños, pues evidentemente rompe ese lazo que a veces cuando nuestros hijos son adolescentes o nuestros hijos ya son algunos jóvenes, las mamás o los padres dicen, es que porque mi hijo no me tiene confianza, porque mi hijo no me cuenta nada de sus cosas. Pues cómo pretendemos que eso suceda si desde pequeños no les dimos esa confianza, no la pasamos regañando o queriendo controlarlos o siendo muy autoritarios, ¿sí? Entonces, pues es una serie de lo que pasa ya cuando nuestros hijos son grandes, una serie de factores que influyeron desde que nuestros hijos fueron pequeños. El mal humor constante es un reflejo de nuestra falta de gestión emocional.
Y si nosotros no somos capaces de entender y controlar nuestras propias emociones, pues no podemos pretender que nuestros hijos lo sepan hacer, o bien que nuestros hijos lo hagan por nosotros. Debemos aprender a ser congruentes, porque esto me ha pasado mucho verlo, a lo mejor también vivirlo en algún momento, de que, por ejemplo, le decimos a nuestros hijos, no grites, o no me grites, o no me pegues, o no, o sea, queremos controlar o cuestionar sus propias reacciones cuando nosotros no lo hacemos, cuando tú le estás diciendo a tu hijo, no me grites, pero tú se lo pides gritándole. ¿Sí me explico? Cuando, por ejemplo, dices que no pegue, ya sea a alguien más, o que no te pegue a ti, porque algunos niños reaccionan de esa manera cuando tú eres un padre que lo lastima físicamente. Entonces, no podemos pedir que nuestros hijos sean amables o sean unas personas tranquilas, que sean unas personas relajadas, cuando nosotros no es lo que les estamos ofreciendo, no es lo que ellos están viendo en casa. Si frecuentemente tú y tu pareja o tu pareja están de mal humor y constantemente sus hijos son testigos de este tipo de comportamientos, de actitudes de ustedes, o peor aún, son ellos los que sufren las consecuencias, que no te extrañe que tu hijo sea un niño o un joven inseguro, ansioso, angustiado, un joven estresado, con baja autoestima. Todas estas emociones que nosotros tenemos hacia con ellos también hacen que afectemos mucho su evolución cognitiva, emocional, lingüística, su habilidad para socializar. Entonces, como puedes darte cuenta, es más grave de lo que a veces pensamos. A veces ya ni siquiera, y lo he visto con varias mamás, ya ni siquiera son conscientes de cómo les están contestando o respondiendo a sus hijos. Simplemente ya es una reacción en automático. Hacen algo y enseguida las mamás o los papás se encienden. Ya ni siquiera como que lo analizan o se ponen a pensar o a reflexionarlo. Ya es una reacción automática que ni siquiera nos detenemos a pensar o estamos viendo el daño que le estamos haciendo a nuestros hijos. Si tú deseas trabajar en una emoción que es muy recurrente en ti, sobre todo esas emociones que nos gusta menos sentir o experimentar, te voy a dar a continuación cinco claves que definitivamente te pueden ayudar muchísimo, que yo lo he hecho, que yo lo he experimentado, y como te comentaba, lo que quiero es darte darte muchas herramientas que tú tengas por si tú eres una de esas madres o de esos padres reactivos, pues aprendas a gestionar mejor esa emoción y esa reacción. Y ahorita vamos a hablar muchísimo más y voy a poner algunos ejemplos para que también si tienes dudas al final me las dejes. Quiero, si voy un poco rápido, si quiero que me disculpes, pero quiero pasar a las claves porque siento que es lo que más a ti te va a ayudar. Claro que esta conferencia podría ser muchísimo más larga porque este tema da para mucho. Es un tema muy interesante, muy profundo, pero lo que yo quiero hoy es darte herramientas, darte técnicas que te van a ayudar mucho. Entonces vamos a empezar con la primer clave, que es acepta tu emoción. Permite, date ese permiso de sentirla. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que ya cuando empiezas a ser consciente dices, no me quiero enojar, o no quiero estar triste, ya no puedo estar triste. Pero no se trata de que digas, no me quiero enojar o no voy a estar triste, ¿ok? Si algo ya te hizo enojar o algo te hizo sentir frustración, te hizo sentir agobiada, te sientes mal, te sientes, no sé, qué emoción, es que no quiero utilizar tanto el enojo, porque en realidad el enojo no es malo siempre y cuando lo sepas canalizar, porque muchas veces dentro de ese enojo viene ahí, como yo te comentaba, las emociones son mensajeras y no es lo que daña la emoción, sino tu reacción, esa reacción automática que ya tenemos. Entonces, debes saber que todas las emociones son necesarias. Lo único que debemos aprender a gestionar es esa reacción, ¿de acuerdo? Entonces, para esto, pues debemos saber interpretar ese mensaje que va implícito
en cada una de nuestras reacciones, en cada una de nuestras emociones. Aprendamos a ver las emociones como una guía que nos permiten saber que hay algo que está pasando y debemos ser capaces tanto de verlo como de manejarlo. Muchas veces, debido al tipo de educación y de crianza que nosotras mismas recibimos cuando fuimos niñas, la mayoría de nosotros o de nosotras solamente aprendimos a reprimir nuestras emociones, ya que nos hicieron creer que experimentar ciertas emociones pues es negativo. Por ejemplo, y esto sigue siendo muy común, o tal vez a ti o a mí nos llegaron a decir cuando éramos pequeñas, no llores, o que era malo llorar, o no seas miedosa, o no seas miedoso, o cuando te preguntaban por qué estás triste y tú llegabas a dar tus razones, te llegaban a decir, por ejemplo, no seas ridícula, no seas payasa, eso es una tontería. Entonces, poco a poco, conforme las respuestas que a ti te iban dando, tú fuiste como reprimiendo y fuiste diciendo, no, es que no me debo enojar. Ay, sí, porque estoy triste, esto es una ridiculez, lo que estoy sintiendo no es una tontería, esto ni siquiera lo debería estar experimentando, porque de niños nos dijeron. Entonces, esas pequeñas cositas que no fueron tan pequeñas, en realidad, todo lo que nosotros les vamos diciendo a nuestros hijos, en realidad, si ellos lo van guardando en su subconsciente y poco a poco, o van reprimiendo emociones que cuando somos adultos o son adultos, de alguna manera van a salir. Entonces, yo lo único que te digo es, acepta tu emoción, pero date ese permiso de sentirla. Y tú me puedes decir, pero entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo triste? Yo ahorita te puedo decir, vamos a ir viendo las demás claves. Siéntela y obsérvala. Y ahorita, conforme vamos avanzando, pues vas a ir viendo que puedes hacer diferentes cosas para manejarla. ¿Cuál sería nuestra segunda clave? Hazte responsable de tus emociones. En este momento ya no es válido decir que tu forma de ser o de actuar, de vivir, es por culpa de tus padres, culpa de la sociedad, Podemos buscar muchos culpables y no admitir que lo que estamos viviendo ya en este momento es responsabilidad nuestra. Y ahora que somos madres o somos padres, la educación y crianza de nuestros hijos depende totalmente de nosotros. El aquí y el ahora ya es nuestra responsabilidad y está en nuestras manos romper esta cadena transgeneracional de la que venimos e iniciar una nueva. Ahora sí, desde el amor y desde el respeto. Entonces debemos tomar la responsabilidad de nosotras mismas. La tercera clave es que trates un poco de entender qué te sucedió cuando fuiste niña. Aquí ya no está, ya te estás haciendo responsable de ti misma, pero sí es importante que aprendamos a identificar qué fue lo que vivimos o qué fue lo que pasó con nosotros cuando éramos niños que ahorita nos hacen reaccionar de cierta manera, porque muchas de las reacciones que hoy en día tenemos precisamente es por lo que pasamos cuando fuimos niñas. Por ejemplo, cómo gestionaban las emociones tus padres, cómo reaccionaba, por ejemplo, tu mamá, cómo te trataba tu papá, cómo reaccionaban tus hermanos, cómo reaccionabas tú. Trata de recordar y vas a ver que muchas de las respuestas que obtengas te darán respuestas a por qué hoy experimentas o vives las emociones de cierta manera. Puede ser de manera muy intensa o que de verdad no lo puedes gestionar. O sea, aunque tú lo trates de manejar, mucho viene de cómo fuiste tratado, de qué es lo que viste en casa, qué es lo que escuchaste o sentiste de tus papás. ¿Qué emociones eran reprimidas o censuradas en tu familia? Lo que yo te mencionaba, ¿qué era lo que tus papás te decían? No te enojes, no llores, no grites, no pegues, no, todos esos nos que nos decían de niños. Y ahora piensa, ¿qué es lo que tú le estás diciendo a tu hijo? Tú también eres de las mamás o de los papás que les dicen, no llores, no grites, no te enojes, no tengas miedo. ¿Qué es lo que le estamos diciendo a nuestros hijos? Entonces, haz un poco un viaje hacia atrás, hacia ti misma, hacia tu infancia, y fíjate cómo era todo eso. Vamos a pasar
a la cuarta clave, que es que hagas un compromiso contigo misma. Definitivamente, para que haya un cambio, para que haya un crecimiento en ti, una verdadera transformación, tienes que pasar a la acción. Y muchas veces no se trata solamente de decir, ya no quiero reaccionar así, o ya no voy a gritar. No es tan sencillo. O sea, sin acción, definitivamente no hay una transformación. Hay mucho que trabajar en nosotros para poder darles lo mejor de nosotras a nuestros hijos. Y si deseas un cambio verdadero, para dejar de ser reactiva, tienes que comprometerte, tienes que ser paciente, tienes que ser amable, tienes que ser constante, pero sobre todo vas a tener que observarte mucho y empezar a hacer un trabajo. Que aquí, bueno, ya ahorita no me quiero adelantar, en la quinta clave te voy a decir qué es lo que puedes hacer, porque hay muchas cosas que podemos hacer, pero lo que sí es que lo primero es que tú te des cuenta, porque muchos de los adultos ni siquiera tenemos como esa humildad de decir o de afrontar que no estamos haciendo las cosas del todo bien, o que hay una lucecita roja que nos está diciendo algo aquí no está muy bien. Y muchas veces nuestros hijos, que son nuestros mejores espejos, precisamente nos están encendiendo esa luz. Esas cosas que más te llegan a hacer explotar, estallar, sacar de quicio, o que no logras entender de tus hijos, muchas veces es porque hay algo profundo que trabajar en ti. Entonces, haz ese compromiso de que en verdad quieres ser esa madre que tus hijos necesitan. No una madre perfecta, sino la madre que tus hijos necesitan. Pero para esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues sanar desde la raíz. Como les he mencionado a lo largo de la conferencia, muchas de nuestras reacciones son precisamente por cosas que vivimos cuando fuimos niñas, cuando fuimos niños. Entonces, cuando te sientes mal por alguna situación, cuando te sientes enojada, triste, es que hay un pensamiento que está creando esa emoción. Así que tienes que evaluar por qué es que te estás sintiendo de cierta manera. Y sí, es importante, y yo sé que por todas partes vemos que hagas afirmaciones positivas, y yo sí estoy de acuerdo, yo sí te lo recomiendo mucho. Pero también el consejo que yo quiero darte es que si no cambiamos nuestra energía, aunque todos los días te digas afirmaciones positivas o digas hoy sí voy a poder, pero mantienes una energía baja, definitivamente no sirve de mucho que solamente te lo estés repitiendo de soy la madre que mis hijos necesitan, soy la madre que mis hijos necesitan, si tú estás con una energía baja, si tú estás triste, si tú estás decaída. De hecho, si tú te encuentras en un estado bajo, con una energía baja, es incluso complicado que llegues a querer decirte afirmaciones positivas. Entonces, lo que yo te recomiendo es cambia esa energía. Aunque del todo no te creas que ya eres esa mujer, esa madre o esa persona que tú quieres llegar a convertirte, eleva tu energía, eleva esa vibración. Y sí me puedes decir, pues sí, qué fácil decirlo. No, no es fácil ni decirlo ni hacerlo. Tenemos que encontrar esas actividades o esas cosas que nos hacen sentir bien para poder mantenernos bien. Yo por eso siempre les digo tanto a mis alumnas como a mis lectoras, suscriptoras, toda la gente que me sigue es, si queremos ser la madre que nuestros hijos necesitan, definitivamente primero tenemos que estar bien con nosotros mismos. Y ahorita voy a presentarles una serie de preguntas, de cuestionamientos que ustedes pueden hacerse para sí mismos cuando tienen alguna reacción que no precisamente es la mejor. 5 minutos al día de conexión contigo misma, de verdad que pueden marcar una diferencia enorme. Y yo se los digo por experiencia. Muchas veces entre el trabajo, los hijos, la casa, todas esas cosas que tenemos que hacer, nos desconectamos totalmente de nosotros y nos enfocamos tanto a que nuestra casa esté limpia, a preparar una rica comida, que nos olvidamos de estar bien y sentirnos bien nosotras. Y sé que posiblemente alguna vez te ha sucedido estás tan preocupada que sí, que tus hijos coman, que tu pareja esté bien, que tú
no te has tomado el tiempo ni siquiera de desayunar y ya son las 2 de la tarde y ni siquiera has comido, todavía te encuentras con pijama, todavía estás así. Entonces tú te ves en el espejo y dices, o sea, ves algo que no te gusta ver y dices, bueno, ¿por qué me veo de esta manera? Me siento fatal. Y sí, pues no has comido, no has tomado agua, no has desayunado, no has tenido tiempo para arreglarte. Qué diferente es que cuando tú te das el tiempo de desayunar bien, de tomar agua, de ejercitarte por lo menos un poquito, una rutina de 5 minutos, algo breve, de meditar, de algo que te permita conectar contigo misma. Y aquí es donde cada una de nosotros somos diferentes y cada uno de nosotros nos hace sentir bien diferentes cosas. Entonces, si tú sabes que a ti te hace mucho bien meditar, pues entonces en las mañanas puedes hacer una meditación activa, puedes salir a correr, a caminar 5 minutos. O sea, muchas de nosotros decimos, es que no tengo tiempo. Pero entonces yo te digo, ¿qué es prioridad? ¿Que tú estés bien o tener tu casa impecable? ¿De qué sirve que tu casa esté reluciente si tú estás mal? O sea, no puedes estar bien aunque tu casa esté muy limpia si tú estás agotada, porque para tenerla reluciente, pues evidentemente, pues es un esfuerzo. Pero si tú no has podido descansar, no has podido incluso ni comer, ¿qué caso tiene? Entonces yo te recomiendo, date por lo menos 5 minutos para conectar contigo, para hacer pausas. Y bien, ya si en algún momento te enfadaste con tu hijo, no sé, a lo mejor tu hijo, vamos a poner un ejemplo de los niños pequeños. Estás tú súper apurada y ya quieres tener tu casa muy limpia, o van a salir, o estás a punto de irte a trabajar y de repente tu hijo anda corriendo y derrama un vaso con agua, lo rompe, aparte se ensucia. ¿Y tu primera reacción cuál sería? ¿Gritas? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa? ¿Por qué no te fijas? ¿O qué es lo que tú harías, por ejemplo, en esta situación? ¿Te preocupas o simplemente le dices, ¿estás bien? O el niño voltea ya asustado sabiendo que tú lo vas a regañar, o incluso hasta lo vas a golpear, vas a gritar. ¿Qué es lo que harías en ese momento? Y tú puedes ahorita en tu mente pensar en alguna situación que a lo mejor te saca de quicio. Entonces yo quiero que pienses un día en el que te has sentido muy enojada, o algo que frecuentemente te hace molestar, alguna cosa que haga tu hijo, y después responde estas pequeñas 3 preguntitas. El problema es, o sea, ¿cuál es el problema? Y te aseguro que cuando tú estás enojada y, por ejemplo, en este ejemplo del vaso con agua, tú pones, el problema es, mi hijo tiró el agua, me ensució mi piso y rompió un vaso. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es el verdadero problema? ¿En verdad el problema es que tu hijo rompió un vaso y tiró el agua? Entonces después escribe, a ver, el verdadero problema es, ¿por qué reaccionaste de cierta manera? Bueno, estoy muy cansada. O sea, el verdadero problema es que tú estás cansada, o a lo mejor te preocupaste de que tu hijo no se lastimara. ¿Qué fue lo que sucedió? Y ya pones, a ver, el verdadero problema fue, sí, estoy cansada, o no he tenido tiempo de comer. Y ya después que te preguntes, a ver, el problema en realidad, ¿qué es? Y te aseguro que de lo que respondiste primero, de cuál fue el problema, que mi hijo rompió un vaso, a que el problema real, ¿cuál es? Ahí vas a encontrar la causa raíz que está originando que tú hayas reaccionado de cierta manera. Entonces, y vas a ver que es un cambio enorme. O sea, el problema que tú pensaste o que tú creaste en tu mente, o que tú hiciste de algo pequeño, algo gigantesco, porque a veces así somos las mamás. La raíz de todo esto es que hay algo que a ti te hace estar mal, porque lo ideal sería que nosotros solamente le dijéramos, mi amor, cariño, como sea que llames a tu hijo, cariño, ¿estás bien? Hay que tener un poco más de cuidado. Fue mi culpa porque yo dejé el vaso en la orilla, pero ¿estás bien? ¿No te lastimaste? Esto es lo que sucede cuando el vidrio cae al piso, se rompe. No te preocupes, ahorita limpio. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay de que, cómo es posible que hayas hecho esto? ¿Por qué no te fijas? Siempre es lo mismo contigo. ¿Ven la diferencia? Entonces, ¿por qué reaccionaste de cierto modo? Si tú te encontraras bien, no, o sea, no hubieras a lo mejor gritado, o no te hubiera sacado de quicio algo que tu hijo hizo.
Entonces esto también, este análisis que parece muy sencillo, o tú me puedas decir, ¿cómo crees? De verdad, si ustedes lo hacen, les va a dar muchísimas respuestas que están haciendo que ustedes en verdad no se sientan del todo bien. Entonces, sea amable contigo. O sea, esto es un proceso. Lo importante es que tú te des cuenta que hay algo que no te está dejando de estar bien, no te permite estar bien. Y es simplemente detectarlo para que tú puedas empezar a trabajarlo, ¿sí? Entonces, no se trata de que también digas o te culpes y vengas, es que soy una mala madre, es que mi hijo, es que no debía haber reaccionado así. O sea, no te sientas tanto culpable, sino más bien encuentra qué está ocasionando esta situación para que lo puedas ir trabajando. Y obviamente es un trabajo constante de mucha paciencia. Entonces, también puedes contestarte algunas de esas preguntas ya cuando estás haciendo, ya cuando, obviamente cuando estás muy enojada, pues no, pero ya cuando el mismo día que tuviste una reacción emocional, puedes contestar a estas preguntas. ¿Cuáles son esos momentos o circunstancias en la que más pierdes la paciencia con tus hijos? ¿Qué es lo que más te molesta de tus hijos? Bueno, si tu hijo es pequeño, a lo mejor que llore, que no te haga caso, que no coma, que, que haga un berrinche, no sé. O si tu hijo es un joven, pues que a lo mejor no te haga caso, que a lo mejor salga, tú le dices que llegue a una hora y no llega, que tú quieres saber más de él, pero él no te cuenta sus cosas. ¿Qué es lo que te está molestando de tu hijo específicamente? Sobre todo, ¿qué es lo que más te molesta? Porque dentro de ese comportamiento que manifiesta tu hijo, posiblemente haya algo que tú de niño viviste, que tú de niño pasaste y lo tienes que identificar para poder trabajarlo. Ahora piensa, ¿por qué reaccionas de esa manera? ¿Por qué reaccionas así? ¿Y cuáles son esas palabras que tú sueles decirle a tu hijo cuando hace algo que a ti te molesta mucho? ¿Cuáles son las primeras palabras que utilizamos o que utilizas? Porque por lo regular, cuando ya te pones a analizar, te vas a dar cuenta que muchas de las palabras que utilizas son casi siempre las mismas. O incluso puede ser de aquellas madres o padres que utilizan mucho es que tú siempre haces esto, es que contigo no se puede, contigo, sabes, más como un reclamo diciéndole a tu hijo, tú siempre o tú nunca me haces caso, cuando debemos evitar a toda costa utilizar el siempre o el nunca. Tú siempre eres así, tú siempre haces esto, tú nunca me haces caso, tú nunca, porque te pregunto, ¿de verdad? Siempre, o sea, siempre es o sea, las 24 horas del día, tu hijo se comporta de esa manera o en verdad nunca hace algo que tú quieres. O sea, debemos ser muy cuidadosos con las palabras que utilizamos y ese mensaje que les estamos mandando. Entonces, otra cosa que puede estar afectando mucho es lo que yo te, yo te decía hace unos momentos. O sea, a veces cosas tan sencillas como, ¿has comido bien? ¿Has tomado suficiente agua? ¿Hoy te has movido lo suficiente? ¿Has hecho algunas pausas durante el día para sentirte bien? Porque muchas veces de verdad no lo hacemos. O bien otra cosa que tú puedes hacer es que durante una semana identifiques y escribas todas aquellas emociones que te provocan reaccionar de esa manera que ya no quieres para con tus hijos. ¿Qué es eso que más te hace, pues no sé, estallar o tener alguna emoción que no precisamente tienes? Bueno, no es la emoción, más bien es la reacción. ¿Cómo estás reaccionando? ¿Qué es eso? Como yo les menciono, lo más importante es que aprendan a identificar qué es lo que está detonando que tú reacciones de cierta manera. Entonces, ya que haya transcurrido una semana en la que tú te has estado evaluando, ahora sí, es lo que yo les mencionaba en una de las claves anteriores. Te tienes que hacer responsable y tienes que hacer un compromiso para contigo misma. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de anotarlo si no vas a hacer nada. Hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces puedes hacer un trabajo de sanar a tu niño interior. Esto yo lo he hecho y de verdad les digo, es un trabajo súper potente, súper bonito, que te da muchísimas respuestas y a partir de ahí, al menos yo así lo viví, yo así lo experimenté, sí hay un cambio notorio, hay un cambio que es
pues es como muy liberador, es algo muy, muy bonito y las personas que lo han hecho, que ya han hecho algún trabajo con su niño interior, estarán de acuerdo conmigo en que es algo muy, muy, muy bonito, pero sobre todo liberador si lo haces con conciencia y si de verdad es porque quieres sanarte, quieres liberar esa parte de ti que está lastimada. Por lo regular es hacer un trabajo con nuestro niño interno. Entonces, pues yo se los recomiendo. María tiene una meditación muy bonita, que yo les recomiendo que la hagan y si de verdad lo hacen con conciencia pueden notar muchos cambios. Otra cosa que les recomiendo que tal vez necesiten hacer es sanar esa relación con sus padres. Hay diferentes ejercicios que pueden hacer, que no precisamente tiene que ser algo físico, que vayan y lo hablen. Pueden hacer diferentes ejercicios de liberar a sus padres de la responsabilidad que ustedes piensan o de aquello que no les dieron cuando fueron niños, pensar que nuestros padres hicieron lo mejor que ellos pudieron, de acuerdo a lo que ellos tuvieron, de acuerdo a lo que también ellos aprendieron, y liberarlos ya de una carga que en este momento ya no les corresponde. ¿Sí? Pueden trabajar mucho también con su linaje materno, que también es un trabajo muy profundo, muy bonito. Pueden hacer trabajos de detox emocional. La meditación, yo se las recomiendo mucho. Practicar el mindfulness, a mí también me ha ayudado bastante. Continúen con ese diario emocional como una práctica de liberación. Yo les recomiendo que precisamente no se queden con eso que están sintiendo, sáquenlo, y la escritura es un excelente medio, pero como les comento, no solamente es como dejarlo ahí en el papel, sino que sí tomar acciones, hacer algo para que esta situación mejore. Hay muchas herramientas del Ho'oponopono que también son de liberación, que pueden hacer, que pueden investigar. Todo esto tiene que ser de acuerdo a lo que más resuene con ustedes y de acuerdo a aquello que más se adapte. Obviamente no todas somos iguales, para cada una funciona de diferentes herramientas, diferentes técnicas. Lo importante aquí es que si querramos hacer un cambio verdadero. La mayoría de nosotros solemos decir que amamos a nuestros hijos incondicionalmente, pero muchas veces no es así. Muchas de las veces es que amamos a nuestros hijos condicionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente cuando hacen o se comportan de la manera que nosotros queremos, de la manera que a nosotros nos gusta, de la manera que a nosotros nos gusta sentir bien, nos hace sentir bien, perdón. Entonces, yo te pregunto, ¿eres de las madres que en verdad amas incondicionalmente? O sea, ¿eres de las que incluso cuando tienen comportamientos o reacciones que a ti a lo mejor no te gustan mucho o te llevan a conectar con esa parte que no quieres de ti, en verdad en esos momentos sale la mejor versión de ti para con tus hijos? Porque entonces si es así, es que sí los amas incondicionalmente. Si no es así, si en esos momentos en que tu hijo tiene algún comportamiento, pues que no es el mejor a lo mejor para ti, que no es el mejor, entonces ¿tú cómo reaccionas? ¿Tú le retiras tu mirada, le dejas de hablar, le gritas? Entonces ahí yo te pregunto, ¿en verdad es ese amor incondicional o es un amor condicional? Solamente cuando hace lo que tú quieres, cuando logras controlar cómo es. Entonces esto ya es una reflexión, es algo para que tú lo evalúes. Y bueno, algo que también debemos recordar, y esto no lo nombro como algo, un pretexto, es que sí, somos mujeres y las mujeres somos cíclicas, tenemos diferentes etapas, tenemos diferentes cuatro ciclos, 4 etapas de nosotros, pero esto no lo quiero que lo veas como hoy estoy con mi menstruación y por eso es que estoy con este humor y por eso reacciono como reacciono. No, lo que yo he visto o lo que yo he aprendido con todo esto de que somos mujeres, de que somos cíclicas, es para aprender a controlarte mejor. Y cuando sabes que si bien a ti sí te afecta mucho la parte hormonal, sepas que pronto va a llegar ese momento y que necesitas aún estar mejor, estar más conectada contigo, estar en esa parte con energía más alta. No es un pretexto, no es de decir,
hoy me encuentro en esta etapa y por eso reacciono como reacciono y todos me tienen que aguantar. No. Y para esto hay una herramienta que yo también les recomiendo mucho, que es el calendario lunar, que también es una técnica de autoconocimiento muy, muy potente que te da muchísimas respuestas en donde vas registrando a lo largo de cada uno de tus días cómo es que vas reaccionando o qué es lo que vas experimentando por día. Ya cuando haces una evaluación de lo mejor de 3 o de 6 meses, que vas viendo y dices, oh, siempre como que en esta etapa es cuando yo exploto o cuando presento dolores de cabeza o cuando algo así, esto me pasa. Y vas a ver que es algo muy, muy revelador, es una buena técnica también. Y bueno, lo que yo sí te recomendaría es que evites a toda costa decirles palabras hirientes a tus hijos y aprendas a pedir disculpas. A veces como padres o como adultos nos cuesta mucho ir con nuestros hijos y pedirles una disculpa. Y de verdad yo he visto cómo eso es tan bonito para ellos. O sea, de verdad cuando tú llegas de una manera ya tranquila y le dices, hijo, hija, mi amor, como sea que tú llames a tu hijo, discúlpame, no debí reaccionar de esta manera, estoy cansada, no me siento muy bien, estoy tratando de mejorar, estoy tratando de ser esa madre que tú necesitas, solo entiéndeme, tenme un poco de paciencia y de verdad cómo todo cambia. Y cómo es cuando tú empiezas a tener un poco más de conciencia, cuando vayas a perder los estribos, a molestarte por algo y en el momento respiras y mejor te retiras de esa escena, te das la vuelta, vas al baño, te pones un poco de agua en la cara, te retiras de ahí y todo cambia. En lugar de gritar o de decir algo que puede llegar a lastimar o herir a tus hijos, respiras, te tomas ese 5 minutitos, no lo dices, no lo haces, mejor te quedas callada, después regresas, hablas con tu hijo, con tu hija de manera tranquila y de verdad es que es algo que lo tienen que vivir para que vean el cambio y cómo también cuando ustedes aprenden a pedir disculpas, todo con sus hijos cambia, esa relación, y aunque nuestros hijos sean pequeños, porque a veces, bueno, con esto te vamos a terminar la presentación porque quiero ver si tienen dudas y ya quiero que dejar de compartir, pero quiero que esto que les comentaba al final, de que es mejor que ustedes se retiren de esa escena y no digan nada en lugar de decir algo que después de lo que se pueden arrepentir, es de verdad un cambio enorme. Y si sus hijos son pequeños, no piensen que porque son pequeños no los entienden. Yo lo vivo con mi hija de 3 años y de verdad es algo muy bonito y crea un vínculo súper, súper, súper bonito y súper, súper fuerte, porque tus hijos aprenden a ver a que tú también eres vulnerable, a que tú también, obviamente no eres perfecta, porque no pretendemos ser madres perfectas, sino madres que esas madres que nuestros hijos finalmente son las que necesitan. ¿De acuerdo? Queremos ser madres vulnerables, madres que les enseñen que no es malo sentir, ¿sí? Y no es para nada de vergüenza o malo pedir disculpas. Y de verdad háganlo cuando llegan a reaccionar de una manera que no quieren, aunque sus hijos sean muy pequeños. Y obviamente si sus hijos pues ya son jóvenes, son adolescentes, pues incluso pueden entablar una mejor conversación con ellos, porque los entienden muy bien. Pero pues háganlo. Yo de verdad se los recomiendo y espero que algunas o todas las claves que les acabo de mencionar, pues en verdad las ayuden, en verdad les sirvan. Y pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que me quieran decir. Estoy aquí viendo los comentarios, a ver si tengo algunas preguntas. No veo ninguna pregunta. ¿Tuviste alguna, Masha?
aquí veo una pregunta. Javier. ¿Cómo puedo saber lo que significan mis emociones? El miedo, la tristeza, la ira. Pues mira, lo que yo les comentaba es eso, que aprendas a identificar qué es lo que está, no sé si tienes hijos, o más bien que aprendan, pero si no tienes, o sea, en qué momento tú te estás enojando, en qué momento estás sintiendo esa tristeza, porque no creo que todo el tiempo estés así. Entonces hay algo que lo está detonando. Entonces hacer este diario emocional, o al menos estas preguntas de, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Qué es lo que verdaderamente, de verdad, esas preguntas que yo les recomiendo que se hagan, te pueden dar muchas respuestas? Entonces, si quieres identificar la causa raíz de a tu enojo, a tu tristeza, lo que yo te recomiendo es que empieces a anotar, de verdad, lleves un registro de, a ver, hoy, ¿cómo me siento? O me enojé en este momento, esto fue lo que me hizo estallar. Entonces, de esa manera vas a ir encontrando respuestas, pero este sí tiene que ser un trabajo, pues, al menos tengas un rango de una semana, que tú puedas ir viendo para que puedas ir detectando aquellos patrones o aquellas circunstancias que lo están detonando, pero te puedo asegurar que hay algo que está detonando ese malestar en ti, esa reacción. Algo no está bien y requieras hacer algún trabajo. Claro, o sea, yo ahorita les recomendé hacer preguntas sencillas, pero muchas veces, y cuando no las podemos identificar, es cuando pues sí necesitamos pues a un experto, acudir con un experto, a lo mejor con algún, pues no sé, algún psicólogo, con un coach como María, con alguien que trabaje acerca de temas de crianza. Hay muchas cosas, muchas veces solos no podemos, pero también lo importante es que aprendamos y tengamos esa humildad de decir, ya lo intenté y no logro identificar, y entonces en ese momento sí buscamos ya ayuda, porque también es válido, también lo podemos hacer. Me pregunta Alejandra de cómo puedo manejar una rabieta en los pequeños. Bien, este es una pregunta súper común, y yo creo que todos los padres, todas las madres nos hemos enfrentado a esta situación que evidentemente no nos gusta para nada, estas reacciones, estas explosiones de sentimientos de nuestros hijos. Bueno, lo que yo te recomiendo, Alejandra, y sé que es complicado, porque sé que también todas lo hemos vivido, es que aprendas a identificar qué está detonando que tu hijo reaccione de cierta manera. Muchas veces está en que nosotros los queremos controlar. Entonces, no se trata de quererlos controlar o de decir, mira, también mucho es cómo se lo estás pidiendo, cómo le estás diciendo las cosas, porque yo lo he vivido y en mi experiencia es mucho. Cuando tú vas y de manera amable hablas con tu hijo y tú le dices, le explicas, no sé, por ejemplo, están ustedes en el parque y tu hijo o tu hija no se quieren ir y empieza a molestarse y tiene un episodio de una explosión emocional súper intensa, es, ¿por qué no desde antes que tú sabes que van a ir al parque no le explicas? Ok, mi amor, mira, vamos a ir al parque, pero solo un momento, porque después tenemos que hacer esto, esto y esto. No quiero que después no quieras irte porque esto. Entonces ya cuando tú le digas a tu hijo, ya nos vamos, y en ese momento te diga, no, mamá, es que yo me quiero quedar otro rato, otro momentito aquí. Entonces tú le digas, ya habíamos quedado que esto, que tenemos que ir a hacer otras actividades, vamos a ir aquí, allá. Entonces siempre dile lo que también van a hacer, o sea, y desde antes habla con ellos. Obviamente esa emoción que está viviendo tu hijo, esa explosión, algo le está detonando. Entonces, fíjate qué es lo que la detona y trata de hablar con él. Y yo sé que en esos momentos, obviamente, en que tu hijo está teniendo una rabieta donde a lo mejor está llorando o está en el piso o ni siquiera te escucha, no lo hables. Simplemente, si ya tomaste la decisión de que se van a retirar de ahí, lo vas a hacer. Vas a mantenerte firme, pero sin maltratarlo, sin gritarlo. Y en el momento en que tu hijo se calme, en ese momento ya hablas con él
o con ella y le explicas, mira hijo, así es la situación, así, pero tú de manera tranquila, porque no se trata de que tu hijo está teniendo una explosión de sentimientos y en ese momento tú también explotas y tú le empiezas a gritar y él empieza a llorar y de esa manera no van a poder resolver nada y de esa manera no estás trabajando tampoco la causa raíz, lo que está detonando esa explosión de sentimientos. Entonces yo sí te recomiendo que que veas qué es lo que está detonando y empieces a comunicarte de una mejor manera con, con tu hijo. Aunque tu hijo o tu hija sean muy pequeños, empieza a hablar con ellos, empieza a hacer acuerdos. No se trata de ceder a lo que él también está pidiendo. A lo mejor es que están ustedes en una tienda y tu hijo quiere que le compres un juguete. No, si no se puede en ese momento, si no o sea, si no se lo van a comprar, no se trata de ceder, se trata de que tú le expliques por qué no, y que no es que tú no quieras hacer las cosas, simplemente en este momento no puedo, en este momento no lo podemos adquirir, pero a lo mejor más adelante, no sé, entonces empieza a comunicarte mucho con ellos, empieza a explicarles, porque muchas veces lo que los papás hacen es no, no porque yo digo, o sea, le das uno a tu hijo y no le das ninguna razón, simplemente no porque yo digo, porque yo soy tu papá, porque yo soy el adulto y por qué no. Y las cosas así no funcionan. Pero si tú empiezas a explicarle, si tú empiezas a hablar con él, si tú dejas de ser reactiva, si en ese momento en que tu hijo está haciéndote un berrinche, tú respiras, te mantienes tranquila, esperas, porque tú debes dejarlo sentir, porque ahí es lo que yo les mencionaba, de que nosotros queremos empezar a controlar y desde ese momento reprimimos sentimientos. Es válido que tu hijo se enoje, es válido que tu hijo reaccione de alguna manera, y ya cuando esté tranquilo, sí le vas a decir, si tu hijo a lo mejor te golpeó o golpeó a alguien más o él se lastimó, tú ya empiezas a canalizar esa emoción y a explicarle por qué no debe reaccionar de cierta manera, por qué lo tiene que hacer diferente, pero tú tranquila, porque si tú reaccionas igual que él, entonces, ¿en dónde está la congruencia? No sé si te sirva lo que te acabo de comentar, pero así es como yo lo he manejado y a mí la verdad es que me ha funcionado súper bien. O sea, súper bien con mi hija, cada vez tiene menos episodios, ella entiende perfectamente los tiempos para estar en el parque o los tiempos para cuando está jugando, todo eso de los tiempos ella ya lo empieza a identificar porque ella misma ya lo sabe, o sea, ella misma me dice, ya fue mucho, ya nos vamos a ir a cenar, vamos a ir a comer, ella ya lo sabe, porque yo siempre se lo voy diciendo, siempre le voy diciendo lo que vamos a hacer. Entonces, si tú nada más le dices a tu hijo, no, porque no, él no va a entender o tu hijo no lo puede llegar a comprender. Espero que te haya servido, Alejandra. Hay otra pregunta de Javier que me dice, ¿cómo poner los límites con tus hijos? Tú puedes ser respetuosos con ellos. También pueden rebasar los límites fácilmente. Fíjate que también es una pregunta muy interesante, Javier, que yo sé que como padres nuestra función es obviamente dar una buena dirección, pero muchas veces confundimos dirección con control. Queremos controlar y no entendemos que nuestros hijos, por ejemplo, cuando son pequeños, pues necesitan moverse, o sea, ellos quieren aprender, ellos también tienen derecho a sentir, ellos también tienen derecho a tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que aquí pasa? Necesitamos respetar sus necesidades sin, ok, estoy de acuerdo, no sin caer en la permisividad, o sea, no debemos ser padres que ignoramos o que les decimos que sí a todo o padres indiferentes, más bien debemos ser padres que acompañamos, padres que hablamos mucho, que tenemos una gran comunicación y de verdad que cuando tú pones los límites
con amor, lo haces desde el amor y de verdad, porque yo lo vivo, yo lo he vivido con mi hija y es lo que les comento, ellos se vuelven muy comprensivos. O sea, mi hija entiende perfectamente cuando ya nos tenemos que retirar de un lugar, cuando ya pasó la hora de juego, cuando es hora de comer, pero porque siempre se lo decimos, hablamos mucho, mucho, mucho con ella y ella, por ejemplo, ya llega y me dice, mamá, mi hija tiene 3 años, estoy triste. Y yo le digo, ¿qué pasa, mi amor? Y ya me dice lo que sea que está, por la razón que ella se sienta triste. Mamá, estoy enojada. ¿Por qué? Y me dice el motivo que ella está enojada. Mamá, estoy contenta también. Entonces ella ya empieza a identificar y emoción, o sea, lo que van viviendo realmente, pero porque también yo le voy diciendo, y cuando ella me llega a ver mal, me dice, mamá, ¿por qué estás enojada? ¿Sí? Entonces todo eso te, te da una pauta de que estás haciendo las cosas bien, pero todo es a través de la comunicación y el buen trato. O sea, sí somos los padres y evidentemente debemos enseñar y poner límites, porque sí, también, si no, o sea, no se trata de que ellos hagan lo que quieran, pero ten mucha comunicación. ¿Cómo se ponen los límites? Con amor, con respeto y también sin querer controlar ni manipular, ni querer solamente complacer nuestros propios deseos, sino entender que nuestros hijos también son personas que también pueden tomar decisiones, aunque sean muy pequeñitos. Entonces, mira, yo sé que hay como un mito, un tabú, donde he visto muchas veces que algunas personas se burlan o hacen bromas de acerca de la crianza respetuosa porque dicen que los que adoptamos este estilo de vida no somos, no somos, digámoslo, ¿qué palabra usa? ¿Qué palabra vi que el otro día me comentaron? Así que somos permisivos. Pero la respuesta es no. Evidentemente alguien, si no lo está haciendo, no puede saber. No somos permisivos, simplemente tenemos una buena comunicación con ellos y de esa manera te das cuenta que cuando tú respetas a tu hijo, tú respetas sus necesidades, ellos también te respetan. Ellos también te entienden, ellos también de verdad lo comprenden, aunque sean muy pequeños. El error que muchos padres cometemos es que pensamos que porque nuestro hijo tiene 1 o 2 años, él no sabe o no puede tomar decisiones o no le puedes enseñar de emociones. Si no lo enseñas desde pequeños, ¿cómo puedes pretender querer? Es más complicado ya cuando son grandes o cuando son jóvenes. Por eso, la razón es, respeta también lo que él necesita y las cosas que sí, obviamente, que debe ser un niño que respete, que sí tenga límites, pero hazlo de verdad, con amor y mucho respeto, mucha comunicación efectiva. Y de verdad funciona, de verdad que sí. Nos dice Javier que él no tiene hijos, pero le gusta mucho jugar con su sobrina, que tiene 4 años. Sí, es súper bonito jugar con ellas, pero a veces se comportan de forma excesiva, empieza a gritar o a tirar las cosas. Mira, ¿qué es lo que puede pasar aquí, Javier? Lo que yo he notado cuando los niños empiezan a hacer esto, a aventar las cosas o ya a gritar, es porque posiblemente ya se aburrió o algo le está pasando. ¿Sabes? Cuando, por ejemplo, si tú estás jugando y ves que tu sobrina se empieza ya a notar como que ya está fastidiada, es que ya de verdad ya pasó su momento de que ahora ya no quiere jugar. Entonces en ese momento tú le deberías preguntar, ¿qué pasa? ¿Ya te aburriste? ¿Quieres que hagamos otra cosa? ¿Tienes hambre? ¿Quieres descansar? ¿Quieres que vayamos a caminar? ¿Quieres un poco de agua? No sé, porque algo ya pasó que por algo ella empieza a tener ese comportamiento de aventar las cosas o ya no te está poniendo atención o incluso ya ni te hace caso, porque por lo regular y porque digo, de 4 años y yo también lo he visto, así con mi hija, es que ya quiere hacer otra cosa. Entonces, tú dale otras opciones y nada más, si ves que se empieza a portar mal, a lo mejor que te golpea, pues y ahí es cuando tú debes entrar y decir, no, mi amor, esto no es correcto. ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo? O ya no quieres estar conmigo? ¿O quieres estar un ratito solo, sola?
te dejo, quieres, no sé, entonces dale otras opciones porque posiblemente su momento de diversión pues ya pasó. Pues sí, es que también sucede, o sea, los niños también ya se cansan, se aburren y ya quieren hacer otra cosa, entonces es cuando tú o le propones y también escúchala, o sea, pregúntale por qué haces eso y te aseguro que muchas veces sus respuestas te van a sorprender, porque te digo, a veces el error que cometemos los padres de niños pequeños es que pensamos que ellos no nos pueden dar una respuesta válida, pero ellos son de verdad muy, muy inteligentes. Entonces, pregúntale qué pasa o dale bien, o bien dale opciones, porque posiblemente pues ya se cansó, o se aburrió, tiene hambre, sueño. Aquí tengo una pregunta, otra pregunta. ¿Cómo puedes compatibilizar tu independencia con darle amor a tu hijo? A veces explotas porque no encuentras tu hueco o tu momento, te sientes como absorbido o absorbida. Yo creo que esa es una sensación que genera mucha impotencia e incluso ira. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Esto pasa y es cuando yo en la conferencia les mencionaba acerca de tener esos 5 minutos de conexión contigo misma y decir, sí, algo me está pasando. O sea, también como mamás o como papás, pues nos cansamos. Obviamente somos personas. ¿Qué es lo que puedes hacer en momentos en que tú te sientes muy frustrada o que has tenido un mal día? Porque también es válido sentirlo, pero para que no desquites esa frustración, ese agobio, haz equipo con tu pareja o bien con alguien que te pueda ayudar, tus papás o los abuelos de tus nietos. Yo muchas veces cuando, por ejemplo, tengo mucho trabajo o estoy muy agotada, estoy muy cansada, que porque llega a pasar, yo lo que le digo a mi pareja es, por favor, lleva a la niña al parque un momentito, o vayan a la tienda, o sea, un momento en el que yo necesito estar sola. Y entonces eso es muchísimo más válido y saludable tanto para ti como para tu familia, tanto para tus hijos como para tu pareja, porque cuando no estás bien, pues evidentemente o le gritas a tu hijo o empiezas a discutir con tu pareja o a lo mejor a veces que las mujeres no decimos lo que sentimos y pensamos y esperaríamos a que nuestra pareja adivine que nos sentimos mal o que ellos tienen que decir, si quieres me llevo un rato a los niños o me llevo un rato a la niña. No, o sea, no son adivinos. Y tampoco si tú dices esto significa que no ames a tus hijos o que eres una mala madre, o sea, también, o un mal padre. También necesitamos ese tiempo para descansar. Entonces, pues para evitar que tengas alguna reacción, pide ayuda. O sea, de verdad se vale pedir ayuda y haz mucho, o sea, haz equipo con tu pareja. Entonces, en el momento en que y porque yo lo vivo cuando, por ejemplo, mi hija se va con su papá. Entonces, yo tengo este momento para descansar o para lo que sea que tengo que hacer o para trabajar o para cualquier actividad que no me está dejando estar bien, porque sé que a lo mejor si es por trabajo, pues necesito cerrar esos pendientes, pues prefiero que se vayan un momentito y ya me dejan de esa manera pues hacer mis cosas y yo estoy muy bien. Y cuando yo llegan, yo ya extrañaba tanto a mi hija que la veo con un gusto, bueno, y a mi pareja, y los veo con un gusto y estamos muchísimo mejor. Entonces es eso, pide ayuda, haz equipo. Si a lo mejor no tienes una pareja o no vives con tu pareja, pues con alguien que te pueda ayudar, tu mamá, tus papás, no sé, alguien, tu hermano, algún hermano, alguna hermana, no sé, alguien de tu entera confianza, evidentemente, y tómate ese momentito para ti, para lo que sea que tengas que hacer, incluso para tomar un baño, no sé. Sí, eso es lo que yo te recomiendo. Aquí veo que me dicen, muy interesante lo que comentas sobre las rabietas. Ahora veo que tratamos que los hijos no tengan las rabietas queriendo controlar sus emociones, pero la rabieta es una explosión de emoción suya que debo respetar y solo yo misma puedo controlar cómo me siento. Así es María, así es Masha. Sí, cierto, o sea, nosotros
Y ese es uno de los errores. Queremos que no pasara, que ellos no tengan esos momentos de explosión emocional, porque eso es lo que es en realidad una rabieta. Es que ellos también tienen derecho a sentirse mal, a sentirse cansados, a sentir frustración, porque a lo mejor ellos querían ese juguete, pero no se los podemos comprar, o ellos querían ir a una fiesta ya cuando tus hijos son jóvenes y tú nada más lo dejaste ir 2 horas y él quería estar 5 horas. Y entonces ellos también tienen derecho a decir, pues no, no se puede, o sea, no todas las cosas tampoco son como ellos quieren, no puede ser así. Entonces dejen a sus hijos que también ellos lo expresen porque tienen derecho, no los reprima, no les digas no llores, no grites, no sientas, déjenlos y en un momento que termine su episodio, ya después hablan tranquilamente con ellos y les explican sus razones, aunque sus hijos sean pequeños, aunque sus hijos tengan 1 año o 1 año y medio, porque de verdad que poco a poco los van entendiendo. Dice Analía que por lo que ve necesita trabajar con su niña y sanar muchas otras cosas de su infancia. Yo te recomiendo mucho el ejercicio, un ejercicio de eh, que hagas con tu niña interior y de verdad vas a ver que es súper reveladora y muy, muy, muy liberadora sobre todo. Te va a dar muchas respuestas. Dice Lilian, ¿qué hacer si a pesar de que le expliques serenamente sigue llorando? Yo lo que te recomiendo es que dejes llorar a tu hijo todo lo que necesite llorar. Yo sí te recomendaría que no hables con tu hijo cuando él o ella están llorando o gritando, porque pues no te están escuchando. Mejor espera que tu hijo se calme y después le explicas, pero déjalo llorar. O sea, no le digas en ningún momento no llores, no grites, no te enojes. Déjalo que saque su emoción, su frustración, su enojo y después habla con él, explícale, pero tú de manera muy tranquila, no regañando, ni mucho menos diciéndoles que tú hiciste, tú dijiste, es que no debes, es que esto estuvo mal. O, bueno, sí puedes decir, esto no estuvo bien, porque mira, así las cosas no suceden, pero siempre de manera muy respetuosa, con mucho amor y o sea, déjalo llorar. Es que ¿por qué querrías que tu hijo dejara de llorar? Ahí es donde viene mucho y yo te invitaría a decir, ¿qué te decían a ti cuando eras niña y tú llorabas? Entonces, no es malo llorar, para nada es malo. Entonces, no reprimamos las emociones que sienten o que tienen nuestros hijos. Si tienen ganas de llorar, ya sea por dolor, por frustración, por enojo, que lloren. Y después, entonces hablas con él o con ella. Dice Mayra, mis hijos no se quieren acostar a la hora fijada. Siempre tienen excusas para quedarse más tiempo. ¿Qué puedo hacer? Mira, lo que a mí me ha funcionado muy bien para la hora de dormir es que tú establezcas una rutina de sueño. Por ejemplo, mi hija ya sabe que va a ser hora de dormir cuando ya empezamos. Obviamente apagamos 30 minutos o 1 hora antes todo. Televisión, nosotros en la noche no, o sea, en la noche no hay tablet, no hay celular, no hay nada de eso. Empieza a ver que cerramos cortinas, empezamos a preparar todo, a acomodar camas y entonces ella ya sabe que ya viene. Ella es libre. Si no se quiere dormir, como le decimos, ella puede quedarse un rato en la cama o haciendo lo que ella quiere y después dormir, pero ya no va a haber televisión, ya no va a haber celular, no hay nada, o sea, bueno, prácticamente nosotros no le prestamos casi celular. Entonces, o sea, pero ni para nosotros, que ella vea que nosotros también ya estamos descansando, ya nos estamos preparando, ya estamos en pijama, ya va a ser hora de dormir y ella ya lo sabe. Entonces, cuando ella ve que nos empezamos a cambiar, que empezamos ya a acomodar todo, ella ya sabe. Entonces, es libre porque obviamente ahí viene otra cosa. Nosotros también incluso queremos controlar el sueño de nuestros hijos, pero si ellos no tienen sueño, pues, ¿por qué se dormirían cuando nosotros queremos? Entonces, por ejemplo, lo que nosotros le decimos a mi hija cuando ella nos dice que no se quiere dormir, de acuerdo, ya nos vamos a acostar, tú te puedes quedar en tu cama si no te quieres dormir y cuando ya te dé sueño, pues ya te acuestas, pero ya no va a haber tele ni luces prendidas. O puedes tener una lámpara pequeñita, pero entonces así, de esa manera,
Tú no lo estás obligando a que se duerma cuando tú te quieres dormir. Simplemente ella ya sabe que tú ya estás cansada, es hora de descansar y pues si tu hijo o tus hijos no quieren, pues ya pueden tomar también la decisión de no hacerlo, pero pues ya no debe haber ruido, eso sí. Eso a mí me funciona muy bien. Y sí, claro, es un proceso. En el momento, pues sí, tal vez pues no lo toman de la mejor forma, pero conforme lo van viendo como un hábito, de verdad se acostumbran y suelen hacerlo. O sea, ya cuando ven que todo está tranquilo, pues también se duermen. Entonces establece una rutina y te aseguro que funciona. A mí me ha funcionado muy bien. Dice María Ángeles que tampoco ha sabido poner los límites. Ahora que son adolescentes, no los toleran. Es muy común que si de pequeños fue complicado ponérselos, ya de adolescentes, ay, perdón, querer establecer estos límites, pero mira, lo que yo te recomiendo es que poco a poco busques esa forma de acercarte a ellos. Evidentemente, si desde pequeños no hubo como esa confianza o ese lazo, puede llegar a costarte un poco más de trabajo. Sin embargo, no significa que no lo puedas hacer. Habla con ellos, entonces tú explícales, hijo, hija, mira, yo quiero que nuestra relación mejore, yo quiero que las cosas entre nosotros vayan de lo mejor, entonces yo quiero que nos empecemos a acercar un poco más, o sea, explícale por qué quieres y por qué desearías eso, y tú también empieza a interesarte por las cosas que a ellos les gustan, por las cosas que a ellos les interesan, por pues todo lo que ellos viven en el día a día, cómo les fue en la escuela, cómo les fue, no sé, si fueron al cine, si fueron a alguna fiesta, quiénes son sus amistades, si ya tienen novio o tienen novia, o les gusta algún chico, alguna chica. Poco a poco, evidentemente, si nunca has hablado con ellos, pues es complicado que lleguen y te cuenten algo así. Pero lo que yo te recomiendo es tener una conversación con ella, una conversación bonita. Y sí, al principio, pues posiblemente no se suelten, pero conforme van viendo que tú empiezas a hacer te empiezas a interesar, te empiezas a mostrar diferente, más paciente, más empática con ellos, poco a poco ellos se van a ir abriendo, te lo aseguro. Entonces, no es tarde, o sea, no quiero decir que si a lo mejor no empezaste desde pequeños, tú ahorita puedas decir, ya pasó el tiempo, porque no, o sea, todavía es un buen momento, pero sí que ellos vean que eres honesta y empieza a comunicarte con ellos, diles, o sea, lo que yo les hablaba de que nuestros hijos también deben ver que somos personas vulnerables, o sea, mostrar nuestra vulnerabilidad con ellos también es súper válido y de verdad que empieza a crear ese lazo y ese vínculo. Entonces, si en algún momento los has lastimado, los has herido, pues pídeles disculpas y empiezan desde ahorita a hacer un esfuerzo, pero que ellos vean que tú eres honesta y de verdad ahora eres una madre más amorosa, ya no eres reactiva. O sea, de esa manera poco a poco se van a ir abriendo contigo. Te lo aseguro que funciona, pero que de verdad sea un deseo auténtico, un deseo tuyo genuino y empieza a hacer también los cambios en ti, pues para ser esa mejor persona, ¿no? Esa madre que tus hijos necesitan. Mayra dice, mi hijo de 9 años, cuando lo regañas o le o le dices que no puede hacer algo, se, se cuerra, empieza a gritar o se va corriendo a su cuarto. No es fácil dialogar en esos momentos. ¿Qué hacer? Lo mismo que les mencionaba, o sea, Mayra, yo te recomiendo que lo dejes sentir, o sea, si en esos momentos él lo que quiere es ir a su recámara y allá sacar su enojo, su frustración, dale la oportunidad, pero después de que ya haya pasado ese episodio, pues habla con él, explícale, acércate y dile pues cuál fue tu sentir o si tú le tuviste que llamar la atención por algo o a lo mejor no accediste a algo que él necesitaba, explícale por qué. Es que aquí lo que funciona mucho es la comunicación y que, como les mencionaba, no les digan las cosas reclamándoles, gritándoles.
o juzgándolos, sino tratando de entenderlos. O sea, es muy importante que les demos esa voz a nuestros hijos, también escucharlos, también entender que sus necesidades son válidas, que sus reacciones también son válidas. No porque nosotros somos los adultos significa que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros queremos es lo que se vale, ¿no? O sea, ellos también tienen ese derecho de sentir, de expresarlo. Y sí, a lo mejor ellos también están aprendiendo a hacerlo de la mejor forma, pero imagínense, si nosotros no sabemos hacerlo, ¿cómo pretendemos a nuestros hijos que enseñar a que gestionen esa emoción o esa frustración? Y lo peor de todo es que muchas veces queremos reprimirles sus emociones, y ahí es donde vienen esos problemas. Yo lo que te recomiendo es que veas por qué está detonando ese comportamiento. Hay algo que evidentemente está causando esa forma de reaccionar en tu hijo. Entonces evalúa, habla mucho con él, y también si tú tienes algo que trabajar en ti, pues también mantenerte tranquila, mantener esa conexión contigo, pues te va a ayudar muchísimo. Aquí me hacen otra pregunta, no te preocupes, todavía tú me puedes preguntar todo. Lo que quieras. Dice, yo veo que hay muchos niños que siempre están muy dispersos, saltan de una actividad a otra, se les acaba todo rápidamente. A veces creo que es necesario enfocar las cosas y me planteo que es necesario disciplinar la mente. Hoy en día los niños están sobreestimulados. Gracias por todo. Bueno, aquí lo que yo te puedo decir, Javier, es que si tu hijo está de actividad en actividad, es que en realidad lo que está haciendo pues no le interesa mucho. Cuando un niño está interesado en lo que está haciendo, está interesado en la actividad, se concentra, y como te comento, ya cuando llega un momento en que ya están cansados o ya no quieren hacer eso, es cuando empiezan como a moverse de más, a ya no ponerte atención, a tener a lo mejor esos comportamientos en donde están aventando cosas o empiezan a gritar. Pero más bien lo que yo te diría es, esa actividad que tú le estás poniendo a hacer, ¿por qué es? ¿Porque tú quieres que lo haga? ¿Porque tú quieres que la aprenda? ¿O en realidad estás respetando sus intereses o lo que él quiere? También debemos recordar que los niños, pues son niños, y los niños necesitan moverse, necesitan experimentar. Es difícil tenerlos mucho tiempo o por largas horas haciendo una sola actividad. Entonces, esa actividad que está haciendo es porque tú se la pusiste a hacer, porque a ti se te ocurrió, porque tú quieres que aprenda algo, o es algo que el niño o la niña quieren aprender. Entonces, yo no creo que los niños estén sobreestimulados, más bien es qué es lo que nosotros le estamos dando, o qué es lo que ellos ven en nosotros que a lo mejor tampoco se concentran. Si ven que, por ejemplo, tú estás en 1000 cosas a la vez, pues es lo que ellos están aprendiendo. Pero entonces, sí, te aseguro que cuando un niño está interesado en algo, sí se queda, o evidentemente después de un tiempo pasa ese momento y pues ya quieren pasar a otra actividad, sobre todo cuando son pequeños. O sea, es imposible estar mucho tiempo haciendo una sola cosa. Entonces también debemos dejarlos moverse, dejarlos que hagan pues otras cosas que quieran hacer. Hola, ¿qué tal? ¿Se me Hola. escucha, Tere? ¿Sí? Sí, te escucho muy bien. Genial, nada, que oye, que ha estado muy bien y sobre todo esa parte de preguntas que, bueno, ya lo he comentado, me ha servido un montón y a las personas también que te están agradeciendo esta conferencia, cosas bastante profundas has tocado, el tema de, pues eso, el niño interior, sanar desde la raíz. Entonces, bueno, ya terminamos esto porque ya sabéis que, bueno, eso tiene un límite y sobre todo los que Sí. somos papás, mamás, pues sabemos que es hora ya de prepararnos, al menos en España, para la cena. Cuéntanos, Tere, ¿cómo te pueden encontrar por tu página web? Si hay algún regalo que pueden descargar si se suscriben a tu página. Vamos a escribirlo aquí en el chat, ¿sí? Sí, mira, les voy a dejar el enlace directo a mi página, porque ahí tengo diferentes cosas que les pueden interesar. Entonces no quiero como decir un solo regalo, porque tengo tanto temas de homeschooling como de maternidad. Entonces ahí tengo varios, tengo seminarios
ebooks que pueden descargar de manera gratuita. Entonces, si lo quieren, mejor que cada quien descargue lo que necesita y les dejo el enlace a mi página y ya saben si se quedaron con dudas, porque sí, hasta ahora veo la hora que nos quedamos contestando muchas preguntas, pues también me pueden escribir si quieren que hacer alguna consulta. ¿Puedes dejar tu correo también, Tere? Sí, aquí les voy a dejar en el chat mi página, que es educacionencasa.net, para que ahí vean todos los recursos que tengo para ofrecerles y que descarguen o lo que más les funcione. Y entonces también me pueden escribir a info@educacionencasa.net y cualquier consulta, o sea, si tienen alguna situación particular que quieran que los ayude, pues ahí con mucho gusto me pueden escribir y ahí les respondo más dudas, que creo que sí resolvimos todas. Por eso también nos extendimos. Espero que les haya ayudado, que les haya servido, que les haya resultado de interés y pues sobre todo que de verdad lo pongan en práctica. Qué bueno. Pues nada, Tere, muchísimas gracias, que además has estado un poco resfriada, o sea, que has hecho un gran esfuerzo hablando así, que me ha encantado y bueno, que ya sabéis que todas las personas que queréis estar más en contacto con Tere le podéis escribir, preguntar vuestra duda particular y sobre todo pues su blog con sus recursos. De hecho, acabo de ver que tienes temas como guía para madres primerizas, así que mira, esta es una para mí, la guía. Sí, por eso les decía que ahí tengo varios recursos, entonces mejor lo que cada quien necesite, entonces ahí saben, y cualquier consulta, si se quedaron con alguna duda, pues escríbanme con toda confianza a mi correo. Perfecto. Y ahí de manera, pues ya, de manera... Exacto. Pues entonces nada, voy a dejar luego en el vídeo que lo vamos a subir a YouTube para todas aquellas personas que no han podido estar en directo. También vamos a dejar en los comentarios del vídeo tu página web, el correo. Y nada, pues a todos, a todas, agradeceros mucho que hayáis estado aquí, esa compañía, ese ratito. Y a Tere, pues muchísimas gracias por lo que has compartido, por tu entrega, por esa energía tan calmada que desprende, que es súper importante también, ¿no? Cuando hablamos de temas como emociones, maternidad, paternidad, crianza. Y bueno, pues que vamos a seguir. Tenemos varias conferencias en los próximos meses. El mes que viene hablamos de cómo tener una página web si eres profesional, por ejemplo, de desarrollo personal, qué cosas tener en cuenta, que la va a ofrecer Silvina, una de las compañeras de Self Coaching. En marzo creo que vamos a hablar de las fortalezas con una de las coaches del curso, Yoli. Y en abril parece que vamos a hablar de registros akáshicos. Como veis, hay temas muy interesantes. En mayo hablaremos del trauma, cómo se puede trabajar. O sea que hay muchos contenidos súper chulos. Y espero que, bueno, pues nos sigáis acompañando en estas sesiones. No, claro, ya sabes que a mí todos esos temas me apasionan. Se vio aquí que también yo, pues me gusta mucho todos los temas de desarrollo personal, de espiritualidad y bueno, pues todo lo que sea para seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir siendo mejores personas, mejores madres. Y para mí ha sido un verdadero placer compartir con todos y pues estar aquí. Yo me la he pasado súper bien, a pesar de la tos, pero creo que sí quedó claro lo que quise transmitir y ya saben, cualquier cosa, pues con confianza escríbanme y pues muchísimas gracias a ti, María, por el espacio, que ya me extendí mucho. No te preocupes, está perfecto. Pues un abrazo enorme, muchísimas gracias. Igualmente, voy a parar la grabación y creo que tenemos que cerrar la sala.